Señor les bendiga. Buenos días, amados jóvenes. Buenos días. Sea el nombre del Señor exaltado en esta mañana preciosa. Para mí es un gran privilegio estar aquí en esta oportunidad. Gracias al Señor ya terminaron las actividades. ¿Cuántos dan gracias al Señor que se terminaron las actividades? Ya no hay lodo, ya no hay nada. Y el Señor está atrayéndonos a sí mismo, amén. Quisiera invitarles que si podamos ponernos de pie una vez más. Vamos a estar sentaditos durante el mensaje. Y tomar la mano de su hermano ahí a su lado. Hoy día es el último día del campamento. Ya estaremos volviendo cada uno a sus lugares. Pero todavía nos resta este día, que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Amén. Estamos delante del Señor y quisiéramos guardar reverencia, orden, no a mí, sino al Señor que está en medio de nosotros. Y ahí ora conmigo: Señor, háblame. Yo no tengo nada, estoy temblando delante del Señor, soy limitado, pero aquel Dios todopoderoso que hace maravillas pueda hacer oír su voz en esta mañana en su corazón. Así que le invito a suplicarle, amén. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Estamos congregados en tu santo nombre. Que tu gracia, tu misericordia nos ha congregado aquí como un solo hombre. Nos has traído de distintos lugares para hablar a nuestro corazón. Es por eso te suplico en el nombre de Jesucristo que tú seas en esta hora hablando, haciendo oír tu voz en cada corazón, concediendo esa revelación, esa iluminación que tú traes, Señor, a fin de que conozcamos más y más a ti, Señor. Henos aquí, nos rendimos y disponemos nuestros corazones y de antemano te damos gracias, Padre Santo. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarles sus Biblias, por favor, que me acompañen a la epístola de San Pablo a los Corintios, Primera de Corintios. Hasta ahora hemos visto, tres plenarias que han sido ya expuestas, anclados a esa salvación eterna, anclados a la voluntad divina, y el último que fue expuesto anoche, anclados, como dice, anclados en medio de tribulación. Y agradezco al Señor que a mí me se encomendó para compartirles con ustedes esta mañana, es anclados, ¿están ahí? En la vida del Espíritu. Y agradezco por este tema tan precioso. He meditado mucho, he sido desafiado, estoy siendo desafiado, porque el Señor está anhelando un pueblo espiritual. Amén. Un pueblo espiritual, una iglesia espiritual. Quizás no voy a evitar decirles jóvenes, muchachos, chavos, eso voy a olvidar. Fue leído el pasaje por un hermano aquí en esta mañana, mientras que estábamos en devocional. En Cristo no hay jóvenes, en Cristo no hay niños, en Cristo no hay adultos ni ancianos, en Cristo somos todos unidos, amén, en Él. Y Él es el que destaca en nosotros, Él es. Así que, amados, somos la iglesia del Señor, cuerpo de Cristo. Sé que estamos en esa etapa de joven, pero somos la iglesia del Señor. Amén.
el Señor quiere, les decía, un pueblo espiritual. El Señor me llevaba a esta epístola a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 2. ¿Me acompañan, por favor? Vamos a definir que en esta epístola consideraba tres cosas que si me ayudan a poner en la pantalla para que ustedes vean también. Capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 14. ¿Lo tienen? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque si han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. Les decía que Dios está anhelando una iglesia espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Sacarnos de nuestra humanidad, de lógica, razón, sentido que tenemos y llevarnos a lo que Él es. ¿Qué es el espíritu? En esta epístola, en la iglesia en Corinto, había ciertas vidas, vamos a decir así, ciertas vidas, como menciona el versículo 14, el hombre natural. Se congregaba con la iglesia, venía a las reuniones, y voy a ser más cercano, venía a los campamentos, a los retiros, pero era un hombre natural. Un hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. Y quién sabe que entre nosotros aquí se halla ese hombre natural. ¿Quién lo conoce? El pastor Neftalí no lo conoce. Su pastor no lo conoce. ¿Quién conoce? Es el Señor. El Señor lo conoce a los suyos. Pero así como en la iglesia en Corinto había hombre natural, hoy día también en las iglesias hay también aquellos que se congregan, pero no han sido salvos, no han nacido de nuevo y no perciben las cosas del Espíritu. Y esto no es nuevo en la iglesia en Corinto. Me trae la atención cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice que con el pueblo de Israel también salieron una gran pueblo con ellos juntamente, que dice extranjeros, que no era parte del pueblo de Dios. Se mezclaron y ellos fue instrumento en ese andar para hacer tropezar al pueblo del Señor en el desierto. Eso es lo que vemos primero, el hombre natural. En el versículo 14. No lo están proyectando bien. Y en este mismo libro hallamos en el capítulo 3 ahora el otro tipo de creyente. Primera de Corintios capítulo 3 ahora. Ahí lo tenemos, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, ahora ya no es hombre natural, sino que dice hermanos. Quiere decir que ha nacido de nuevo, es hijo de Dios en Cristo Jesús. Hermanos. Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino, ¿qué dice? Pero no es como usted, como México lo interpreta, mi carnal, mi amigo, ¿no? Eso quiere decir mi carnal. No lo está diciendo de eso. Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Y qué dice? Como a niños en Cristo.
Pablo ha estado ministrando en la iglesia en Corintio más de un año. El Señor ha estado usando. Ya les había concedido a esta congregación, a estos creyentes, a estos hermanos, lo que se conoce la leche espiritual. Y habían participado los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Pero se habían estancado, se habían quedado en esa etapa de niñez. ¿Cuántos años creyente puede decir que pueda que tenga 20, 15 años por así decir, pero se ha estancado en su crecimiento espiritual en esa etapa llamado niñez? Dice, como a niños en Cristo, versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Después de haber tomado leche y fue destetado, ¿usted podría volver nuevamente a tomar la leche? Qué triste, ¿no, verdad? Del hombre natural casi no nos menciona las características en este versículo que hemos leído en versículo 14, 2:14. Porque el hombre natural es inconverso totalmente, está fuera del reino, fuera de Cristo, está destituido de la presencia de Dios. Pero a los hermanos en Cristo, a los carnales, a los niños en Cristo, sí les menciona las características. Veamos en el versículo 3. Ahí con su Biblia, amados. Note, mire el versículo 3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como. Eso lo hallamos, características de aquellos que se habían estancado en ese estado de niñez espiritual. Eso es lo que el Señor lo agrada. Eso es lo que el Señor quiere que tengamos, esas cualidades, esas características, lo que leemos en el versículo 3. ¿Qué dicen, amados hermanos? Todo eso no lo agrada al Señor. Todo eso no proviene del Señor. Un poquito, mencionarles también de esto en la epístola a los Gálatas. Me acompañan, por favor, capítulo 5. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Acompáñame con su Biblia, por favor, leyendo. No me crea lo que digo, sino creamos lo que está escrito. Amén. Eso lo insisto muchas veces cuando me toca compartir. Hoy día a veces dan, ¿no?, a aquellos que se ponen aquí, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Dicen. Yo no digo eso. Nadie puede estar de acuerdo conmigo. Todos somos llamados a estar de acuerdo con el Señor y con su palabra. Amén. Y está escrito, si alguno hable con las palabras de Dios. Y es por eso te suplico que me sigas con las escrituras. Amén. Sigamos considerando las características de aquellos hermanos que se habían estancado en esa etapa de niñez, niños en Cristo, carnales. En cierto lugar dice a un hermano que anda, parece mundano, parece inconverso, anda, dice, este es carnal, dicen. Y fue duro esa palabra para ellos. Bien, versículo, les decía, Gálatas capítulo 5. Versículo 19. ¿Estamos? Amén. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? ¿Pueden hacer coro ustedes, hermanos, leyendo ahí? ¿Qué son? Sí, hermano, fuerte.
¿Qué dice? La última parte, que los que practican tales cosas no. Y muchas características podemos mencionar a la luz de la Escritura en cuanto a esos creyentes que se habían quedado en esa etapa de niñez. Son hermanos, son creyentes, pero se han estancado, se han quedado en ese estado de niñez, y sus características, su testimonio, su andar es evidente con esas cualidades que hemos leído en esa etapa. Puede que tenga muchos años en la iglesia, pero eso no implica que ha crecido, que ha superado todo eso. Pero eso no es nuestro tema. Volvamos a 1 Corintios capítulo 2. Ahora la tercera que hallamos en la iglesia en Corintios es esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Ahí lo tenemos. Capítulo 2, versículo 15. Dice: en cambio, ¿qué dice? El espiritual juzga todas las cosas. La palabra juzga quiere decir discernir, discierne. El hombre natural no percibe, porque se han de discernir espiritualmente. El creyente, el hermano carnal, niño en Cristo, ya lo vemos las cualidades. Pero ahora estamos considerando el tercer grupo de creyentes que son espirituales. Y dice, juzgan y disciernen todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Ahora, vayamos versículo 6, 2:6. 1 Corintios 2:6. Estamos en el tercer grupo. ¿Estamos? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? O pueden llamar espiritual. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ese es nuestro tema, el tercer grupo del creyente. Anclados, como dice el tema, en la vida espiritual. 3 clases había en la iglesia en Corinto: hombres naturales, niños en Cristo y un creyente espiritual. Y en estos versículos que hemos mencionado hallamos las cualidades, características de esos creyentes espirituales, que hablan misterios en misterio, la sabiduría oculta, que tienen madurez, y etcétera, y etcétera. ¿Cuál es el secreto para ser anclados en esa vida del Espíritu? Consideraba muy personal en mi corazón es ser llenos del Espíritu Santo. Amén. El ser llenos del Espíritu Santo. Cuando se habla del Espíritu Santo, no lo sé cuántos han escuchado las enseñanzas. Yo he escuchado casi todos los días hace muchos años atrás. Pero en esta mañana lo que el Señor nos quiere revelar, nos quiere mostrar es la misma persona de Él. Dios es
espíritu. Dios es santo y santo espíritu. Es por eso que queremos ir, en primer lugar, queremos considerar el sello del Espíritu Santo. Acompáñame, por favor, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Quiera el Señor que, como introducción que he mencionado, los tres grupos, solamente el Señor puede mostrar a cada uno. Yo anhelo de todo corazón que el Señor sea, ¿verdad?, sacándonos de todos esos grupos que hemos mencionado y que nos haga un pueblo espiritual. Un pueblo espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En esta epístola vamos a estar concentrados durante nuestro tema, con la ayuda del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 13. En primer lugar, queremos considerar el sello del Espíritu Santo. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué dice? De la promesa. ¿Cuándo es sellado aquel hombre? Vamos a comenzar aquel hombre natural, porque por ahí es el comienzo. ¿Cuándo hemos experimentado nosotros ese sello del Espíritu Santo? ¿Cuándo ocurre aquello en nuestras vidas? Dice, leamos una vez más versículo 13: en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para experimentar el sello del Espíritu, en primer lugar, a la luz de este texto que estamos viendo, es que debe de ocurrir, debe de pasar, es el haber oído el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, la proclamación del evangelio. Jesús dijo en San Juan 14 que el mundo no conoce al Espíritu Santo, ni puede recibir. Pero ¿qué es lo que hace entonces el Espíritu Santo en el mundo? En el mundo, al inconverso, ¿qué es lo que hace? Él trae convicción de pecados, pero todavía no es sellado. Pero ¿cuándo es sellado esa vida, ese creyente? ¿Y cuándo hemos sido nosotros sellados con el Espíritu Santo? Cuando hemos oído el evangelio de salvación, como decía, la predicación de Cristo, a Jesucristo y este crucificado. ¿Cómo nos hallábamos todos nosotros? Si me acompañan un poquito, voltea su página de su Biblia ahí, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. ¿Cuál era nuestro estado antes de ser salvo? Antes de oír el mensaje del evangelio. ¿En qué estado nos hallábamos? Versículo 1. Ahí lo tienen. Dice: y él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo nos dio la vida a nosotros? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo el mundo, desde Adán, está muertos en sus delitos y pecados. Está destituido de la presencia de Dios. Para acercarnos a Dios nuevamente, el hombre tiene que oír primero el mensaje del evangelio, a Jesucristo y este crucificado.
que Cristo murió por nosotros, fue sepultado, resucitó y apareció y volvió a su origen. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Cuando oímos el mensaje de esperanza de salvación, el Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros. ¿Qué hace? Convenciendo, trayendo convicción de pecados, para decir: yo soy pecador, pero todavía no es sellado. Entonces, al oír el mensaje del Evangelio nos conlleva que todos nosotros conocemos a uno: el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Cómo comenzó el mensaje de salvación en la persona de Jesucristo? En Marcos 1, el Señor Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero, para experimentar ese sello del Espíritu, debe de experimentar ese arrepentimiento. Pero ¿quién conlleva el arrepentimiento? El mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Y gracias doy a Dios, no hay otro mensaje del Evangelio que puede salvar al hombre pecador. Al hombre pecador solamente salva el mensaje de la cruz, Jesucristo y este crucificado. Que su sangre preciosa tiene poder para limpiar el pecado, sacarnos de nuestro estado, sacarnos de ese estado de muerte y darnos vida en el nombre de Jesucristo. Porque en su sangre está la vida. No hay nadie que puede cambiar, transformar al hombre, sino el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje del Evangelio conlleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Segundo, creer. Ahora, creer en Él. Porque la fe viene, ¿cómo viene la fe? ¿El oír qué? El mensaje. La fe no viene por leer las Escrituras. ¿Cuántos leen las Escrituras? Nicodemo leía las Escrituras. Saulo de Tarso leía las Escrituras. Pero eso no quiere decir que tenía la fe que salvaba su vida. Tiene que oír el mensaje del Evangelio, a Jesucristo y este crucificado. Entonces el Espíritu Santo trae la fe al corazón de esa vida que estaba en muertos sus delitos y pecados, y acepta a Jesucristo, recibe a Jesucristo como su Salvador. No acepta una iglesia, no acepta una denominación, no acepta un libro, no acepta a unas doctrinas, no acepta nada ni religión, acepta a Cristo Jesús como su Salvador. Como su Salvador, acepta y abraza a Jesucristo en su corazón. ¿De qué iglesia eres? Ministerio Oasis. ¿De qué iglesia eres? Pentecostal. No. Dios no nos ha dado doctrina ni religión, no nos ha dado algo, historia, no nos ha dado cualquier cosa. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y al oír el mensaje del Evangelio, hemos recibido a Cristo, a Jesús como nuestro Salvador. En ese momento, cuando aceptamos a Jesucristo, Dios nos sella con su Santo Espíritu, porque todas las promesas se cumplen en Cristo. Toda la promesa se cumple en Cristo. Cuando uno, al oír el Evangelio, arrepentimiento y creer, aceptar, recibir a Cristo, en ese instante Dios ha sellado, Dios ha marcado con su Santo Espíritu a esa vida que recibió a Cristo Jesús. ¿Estamos, hermanos? Ahí ocurre el sello. Yo preguntaba, paréntesis, en ciertos lugares, las personas que tienen ganado marcan a sus ganados. No sé si aquí también lo hacen así. Yo pregunté a un hermano, sí, también le dice que lo practican. Porque van, como ustedes dicen, van al municipio con su nombre de abreviatura
y sacan licencia con su nombre y después prepara el fuego y lo marcan a los ganados con su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Y al marcar ganado, ese ganado es, ¿qué cosa es? Propiedad de esa persona. Es dueño de esa persona. Así, el día que hemos recibido a Cristo, el día que Él nos rescató de las tinieblas, el día que nos trasladó del reino de las tinieblas a su Hijo amado Jesucristo, aceptamos a Cristo. Una vez más, no me voy a cansar de repetir, aceptamos, abrazamos a Cristo, a Jesucristo. En ese instante Dios nos sella con su Espíritu Santo de la promesa, como posición adquirida, como posición absoluta de Él. ¿Cuántos somos de Él? Ninguno, gracias a Dios. Yo sé lo que estoy hablando, yo sé de quién soy y yo sé a quién he creído, y gracias al Señor. Él ha marcado, Él ha sellado con esa marca, y a causa de ese sello, de esa marca, Dios me conoce que soy propiedad de Él. Y Él me conoce, Él dice: a este yo redimí, a este yo salvé, y ninguno habrá de perderse, hermanos. Qué gozo, yo me gozo. La que nadie puede hacer, Dios lo hizo conmigo. En Cristo, cuando nos hallamos en Cristo, ese sello experimentamos. Lea ese versículo una vez más. Dice, versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ahí ocurre eso, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sin antes no ocurre. Esos hombres naturales que leemos allá en Corinto no habían sido sellados. Estaban con el pueblo de Dios, pero no habían experimentado el sello. Y desde el momento que hemos sido sellados, empezamos a discernir, empezamos a entender a Dios, empezamos a entender su lenguaje, su palabra, porque Dios es espíritu, y a través de ese sello empezamos a conocer a Dios. Acompáñame a otros pasajes que dicen, y cuidado con eso. Toma nota solamente para que usted lea en su casa. En Judas, versículo 19, Judas no tiene capítulos, 19, versículo 19, hablan de aquellos que no tienen espíritu, pero está dentro de la iglesia. Aquellos que no tienen el espíritu, aquellos que no tienen el sello, pero están dentro. Pero sí quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8. Vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Estamos? Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según, ¿qué dice? Según la carne, sino según el Espíritu. Y cuidado con eso. ¿Qué dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es? Noten, ya ves, es el sello de Dios. Si no hay el sello, si no hay el Espíritu Santo, entonces no es de Él. Mucho que digamos somos el pueblo de Dios, podemos cantar ese cántico y todo, pero si no hay el sello del Espíritu, no es de Él. ¿Cómo se sabe que el Espíritu Santo, ese sello, está morando en nosotros? ¿Cómo se sabe?
versículo 16. Mire, hermano, versículo 16. Dice, el Espíritu mismo, el sello mismo, el Espíritu Santo mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. O sea, si a él sello, si a él Espíritu Santo, entonces lo próximo que hace, da testimonio a nuestro espíritu. Esta es una realidad. Aquellos que han experimentado el sello, que han recibido el sello, desde ese día en adelante, el sello del Espíritu Santo da testimonio. Y esa es la garantía, esa es la realidad. El Evangelio no es una historia, no es un mito, sino es una realidad. Cristo es una realidad. ¿Por qué? Porque da testimonio de esa realidad en mi corazón por su Espíritu Santo. Y si no hay el sello, entonces no da testimonio, no somos de él. Y si hay sello, entonces somos propiedad exclusiva de él. Somos posesión adquirida de él. Él nos conoce. Y si no hay ese sello, entonces el supuesto creyente que es creyente debe de preocuparse. Pero para ello tiene que experimentar primero el arrepentimiento y creer en el Evangelio, a fin de recibir a Cristo Jesús como su Salvador y ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la pregunta viene aquí. ¿El Espíritu Santo da testimonio a su espíritu? No me responda a mí. Considere, ¿está dando testimonio el Espíritu Santo a tu espíritu? Y si no, y quién sabe, para esto el Señor te ha traído en esta mañana, en este día, para ser sellados con su Espíritu Santo. Y quiera el Señor que ahí donde tú estás, puede estar orando, Señor. Yo quiero experimentar el sello. Señor, yo no lo veo nada, no lo percibo nada, como aquel hombre natural, no discierno nada. Señor, ten misericordia, sálvame. Me arrepiento, Señor. Renuncio al pecado, renuncio al mundo, renuncio todo y te acepto a Jesucristo como mi Salvador. Y ahí ocurrirá ese sello del Espíritu Santo. Entonces, enseguida dará testimonio de que tú eres propiedad de Él, propiedad de Dios. Segunda a Timoteo capítulo 2, ¿me acompañan, por favor? Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 19. Por favor, sígueme con su Biblia, hermanos. Amén. Les suplico en el amor del Señor. Es para su bien. Dice versículo 19. ¿Estamos? Dice, pero el fundamento de Dios, ¿qué dice? Está, no ha estado, ni estará, sino que está firme. ¿Y qué dice? Y teniendo, ¿por qué tiene? Porque fue sellado. ¿Por qué fue sellado? Porque recibió a Jesús como su Salvador. ¿Por qué se recibió a Jesús como su Salvador? Porque hubo arrepentimiento y creer en Él. ¿Y por qué hubo arrepentimiento y creer en Él? Porque ha oído el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué ha oído el mensaje del Evangelio? Porque nos hallábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo va encadenando, ¿verdad? Porque si no es así, no se efectúa, hermanos. Ahora, teniendo este sello, dice el Señor, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si no hay el sello del Espíritu, no reconoce, no es de Él. Es como aquel hombre que tiene ganado, si no ve su marca de su nombre en ese ganado, dice, esto no es mío. Aunque digan, es tuyo. Aunque el mismo ganado diga, yo soy tuyo.
El ganado pues dice: yo soy tuyo, mírame, yo soy tuyo. Pero el dueño le dice: ¿dónde está mi marca? Y si no hay marca, no eres. Así es Dios, hermanos. No nos engañemos, que dice: Dios no puede ser burlado. Si Él ha sellado, aquel que Él salvó, aquel que Él ha rescatado, Él lo sella con su Espíritu Santo, como posición adquirida, como una garantía de su salvación. Y teniendo ese sello, el Señor lo conoce: este es mío. ¿Cuántos han vuelto atrás? ¿Cuántos han dejado el evangelio? Se marcharon, pero se marcharon teniendo este sello. Abandonaron o algo los pasó en el andar. Pero quiero decirles que, como está escrito, que Él ha dado ese sello, es para siempre. Voy a usar un ejemplo: hijo pródigo. No era entenado, no era primo, era hijo. Pero ese hijo se apartó un día, se fue de la casa de su padre. Pero era hijo, tenía sello. Se apartó, pero tarde que temprano habrá de volver, porque hay sello en el corazón de aquel. ¿Me entiende, amados? Porque Él ve su sello. Él ve su sello. ¿Cuántos nos apartamos? Podemos estar fielmente congregados, viniendo a los cultos, como está escrito allá en Isaías: este pueblo de labios me honran, pero su corazón, ¿dónde está? Tan lejos. Pero ahí está el sello. Ahí está el sello. Y a causa de ese sello, a pesar que ese hijo vivió tal como menciona las escrituras, tan perdidamente, un día se acordó. Un día se acordó que era hijo. No era siervo ni primo, nada, era hijo. ¿Por qué? El sello, a causa de ese sello. Y volvió, y el Padre lo recibió. Quizás también, joven, que un tiempo te habías apartado y has vuelto nuevamente a este campamento. Pero no solamente el Señor quiere que vuelvas a este campamento, sino que vuelvas a Él, porque hay sello en tu corazón. El sello de Dios es para siempre. Amén. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Y si no tiene el sello, no es de Él. Por mucho que digamos: yo soy de Cristo, y entonces, pero ¿dónde está mi marca? ¿Dónde está el sello? Y si no hay sello, no es de Él. ¿Puede adquirir el sello? Sí. ¿Cómo? Tiene que experimentar, ¿qué cosa? Arrepentimiento, creer y aceptar a Jesucristo. Y entonces, en ese instante, el Señor también sellará entonces. Pero si no es así. Segundo, si hay sello, entonces volvamos a Efesios nuevamente. Efesios capítulo 5. Les decía, vamos a estar en Efesios, mayor parte. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, ahora versículo 18. En Efesios 1:13 vemos acerca del sello. Ya explicamos en primer punto, el sello del Espíritu. Ahora aquí en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. Ahora ya no es el sello, ahora dice: sed llenos. No puede haber llenura sin antes del sello. Lo primero es el sello. Y ahora, a causa del sello, ahora es la llenura.
¿Y cuántos anhelan el ser llenos? Nadie, hermanos. Que el Señor lo bendiga, hermano. Yo vengo con esa carga en mi corazón. Y antes de pensar en ustedes, hemos orado por ustedes. Por la gracia del Señor, tenemos reunión allá en Miami, reunión de oración todos los lunes. Hemos orado sin conocerles, pero sobre todas las cosas, como dice Pablo, ¿de qué serviría habiendo sido heraldo para otros, yo mismo descuidarme? Yo anhelo en estos días esa llenura del Espíritu Santo, porque sin ella, en el Antiguo Testamento fue dicho, no con ejército, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque esto no es de hombre natural, esto no es humano, carnal, terrenal, esto es Dios. Esto es Dios y Dios es Espíritu. ¿Cómo puede ser un joven más que vencedor? ¿Cómo puede vencer las tentaciones? ¿Cómo puede ser sin esta llenura del Espíritu Santo? Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de su Espíritu Santo. ¿Y sabes qué dice? Porque serán saciados. ¿Cuántos tenemos hambre y sed de su Espíritu? Sed llenos del Espíritu. ¿Qué dice? Santo. Paréntesis. Espero que no estén grabando, ¿verdad? Yo vengo de un trasfondo pentecostal. Y yo agradezco a esos ancianos. Como a edad de 19 años el Señor me salvó. Estuve como hombre natural desde 8 años de edad. Desde 8 años de edad en la iglesia como hombre natural sin ser salvo. Pero a los 19 años de edad el Señor me salvó. Y el pastor y los ancianos cuando recibí a Cristo me dijeron, ahora sí, jovencito, recibiste a Cristo, el Señor te ha salvado, te ha sellado. Ahora sí, no pierda el tiempo, vaya al sótano de rodillas, pídele al Señor que el Señor te llene con su Espíritu Santo. Yo digo, ¿qué me está mandando? Y mi papá me grita así, y es que estos son estos. De una manera drástica me dijeron estos grupos de ancianos, ahora sí, si no eres lleno del Espíritu Santo, no sé dónde vas a acabar. Mira fulano, jóvenes, me empezó a mencionarme, ¿cómo está? Más vale que busques de todo corazón, de rodillas. Teníamos sótano para orar específicamente, sótano, ahí plántate de rodillas hasta que el Señor te llene con su Espíritu Santo. Éramos un grupo de jóvenes. Mayoría estaban con sus novias, enamorados, bien morados estaban también. Dejaron todo ello y nos metemos en el sótano a orar de rodillas, levantando las manos, orando, Señor, llénanos. Queremos experimentar cómo se percibe, cómo se siente, cómo es el Espíritu Santo. Que llénanos, Señor, no sabemos cómo es. Orando, orando, orando. Si usted ha sido sellado, si usted es salvo, lo próximo debe de causar en el corazón un anhelo, un hambre, un sed profundo de ser lleno del Espíritu Santo. Debe de procurar venir a la fuente. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la fuente? Cristo es la fuente. No son ningunos ministros, con todo respeto. Aquí no hay ninguno ungido. El único ungido es Jesucristo. Él bautiza, Él llena con su Espíritu Santo. Pero debe de causar esa necesidad en uno, ese hambre, ese anhelo profundo.
Y muchos de los jóvenes, como les decía, abandonaron su enamorada bien morada, abandonaron, renunciaron todo. Lo primero, quiero el Espíritu Santo, dijeron. Quizás algunos están aquí, no quiero dañarlos, estoy contando mi experiencia personal. Hermanos, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Y yo sé que Dios no ha cesado de derramar. Yo sé que mi Dios no ha cesado de fluir en el Espíritu. Él sigue salvando y sigue bautizando, sigue llenando con su Espíritu Santo. Dios no cambia, Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Pero bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que anhelan de todo corazón, renuncian todo y buscan esa llenura del Espíritu Santo. Porque sin ella, el Señor les dijo, aquí hermanos en Lucas, acompáñame por favor. Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 9. ¿Estamos? Dice, porque todo aquel que pide, yo os digo, dice, yo os digo, pedid y se os dará. ¿Cuántos creemos eso? Pedid. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. ¿Y qué más? Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y compare, considere esta comparación. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuántos padres lo pueden hacer así a sus hijos? Dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice, pues si vosotros, padres, ¿cuántos son buenos padres? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Qué dice? ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que, no a los que se duermen, no a los que están ahí envueltos en otras cosas, sino a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. Tengo mi niño de 4 años y me pide, dice, mira papi, yo quiero esto, y se tira en el piso. No papi, yo quiero esto. Y no se levanta de ahí. Y como que no lo hago caso, entonces ya empieza a llorar. No papi, dice, empieza a llorar a gritos. Y ese grito, ese llanto conmueve a un padre, aunque siendo malo, como dice aquí la Escritura, uno se lo da. Y ese instante el Señor está tratando con ese versículo con mi vida. Si mi hijo me hace así, como pide, como llora, ¿cómo estoy yo delante de ti? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que pides, amado joven, en esta mañana? ¿A qué has venido? ¿Cuál era tu petición? ¿Qué es lo que te movió para venir? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás pidiendo? Con todo y amor y respeto, mi amado, el Señor dijo bien claro, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás, ¿qué dice?
Pero quiero invitarles, quiero exhortarles en el amor del Señor. Todo aquello que tú estás buscando, todo, déjalo a un lado. Pídele, búscale esta llenura del Espíritu Santo para con su vida. Señor, no ha terminado el campamento. Todavía no lo sé, no he sido conmovido, no he experimentado nada todavía. Señor, ¿para qué me traíste? ¿Qué propósito había en este campamento? ¿Será jugar allí en el campo como hemos jugado? ¿Eso es el propósito? ¿Será otras cosas? ¿Pasar un tiempo de armonía como jóvenes? Todo eso es parte, pero el propósito primordial es que el Señor te ha traído, me ha traído para llenarnos con su Espíritu Santo. Si tan solamente pidamos todos como un solo hombre en el sentir de Cristo, el Señor habrá de respondernos y llenarnos con su Espíritu Santo. Vuelvo a decir, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que buscas? Decirles sinceramente, como paréntesis acá a los muchachos, yo nunca oré por una idónea, por una esposa. Yo dije, Señor, tú te encargas de eso. Yo le dije, tú te encargas de eso, porque todo está en ti. Pero anhelo buscarte, anhelo, Señor, tu propósito sea realizado, cumplido en mí, Señor, en Cristo Jesús. Señor, lléname. No te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte, quiero experimentar quién eres. Quiero ese toque de tu amor, Señor, ayúdame. El Señor es fiel. Y algunos habrán experimentado en lo que han pedido, el Señor les ha concedido, sí o no. Pero no dejemos de seguir pidiendo, buscando al Señor. Pedir. Vayamos Hechos capítulo 1, por favor, ¿me acompañan? Hechos capítulo 1. Versículo 4. Hechos 1:4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran. ¿De dónde? Voy a obviarlo ese pasaje, esa palabra que dice. Y estando juntos les mandó que no se fueran del retiro del campamento. Que no se fueran. Sería un lamento, un fracaso, una decepción volver tal como uno ha venido. No es que Dios haya decepcionado, sino uno mismo por estar distraído, ocupado en otras cosas. Porque Dios no puede ser burlado. De su parte el Señor ha cumplido todo en Cristo Jesús. Pero no se pierde por ser distraído, porque enfocarse en otras cosas y no en el Señor. Que no se fueran. Dice, les decía, del campamento, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Un tiempo de pedir, un tiempo de buscar y un tiempo de esperar. Esperaron 10 días después que él volvió al Padre. Pasaron 10 días y llegó el día de Pentecostés que había en el Antiguo Testamento. No quiero ahí confundirlos con todo eso, pero noten versículo 1, capítulo 2. Hay un tiempo para pedir, hay un tiempo para suplicar y esperar.
Pero llegó el tiempo, llegó el día. Y quién sabe, este es el día de Jehová. Y quién sabe, para usted, joven, este es el día. Y si no fuera así, en vez de pensar en ustedes, y quién sabe que este es el día que el Señor nuevamente quiere avivar ese fuego del Espíritu en mi vida. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, no distraídos, unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Todos unánimes. Versículo 4. Y fueron todos. Todos. ¿Quiénes todos? Todos aquellos que han experimentado el sello. Todos. Todos aquellos que han sido salvos. Todos. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar. Un poquito paréntesis ahí, hermanos. Cuando el Señor empezaba ya a usar mi vida, enseñar, predicar, y hemos predicado afuera en los campos libres y todo, el Señor me mostraba la necesidad de esto. ¿Cómo podré predicar, enseñar sin antes de ser lleno del Espíritu? ¿Cómo poder hablar de Él sin antes ser lleno del Espíritu? ¿Sabes por qué? Porque uno puede hablar, uno puede enseñar, uno puede predicar, pero todo será o girará, toda enseñanza, todo ese mensaje girará todo alrededor de nuestra humanidad, lógica, razón. Nos enseñaron quizás en seminario bíblico, hermenéutica, homilética, cómo se hace, cómo se para, cómo se expone. Y uno se ha sumergido en eso y puede hacer maravillas. ¡Qué lindo! Pero otra cosa es uno habla. Otra cosa es cuando uno habla, cuando enseña y predica, según que dice la palabra ahí, según el Espíritu les daba que hablasen. Una cosa es cuando el Espíritu Santo está dando palabra para hablar, está enseñando para enseñar. Y ahí vemos el ejemplo en este capítulo 2 a Pedro. Pedro, igual que nosotros, cobarde, negó a su maestro 3 veces, hasta con juramento lo negó. Pero el día que él fue lleno del Espíritu Santo, no fue él, no era él, sino el Espíritu Santo en su vida, y comenzó a hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué habla el Espíritu Santo? Versículo 11. Versículo 11. ¿Qué habla el Espíritu Santo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Versículo 11, ¿lo tenemos? Dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa oyeron ellos en sus lenguas? ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. Oh, hay un coro que cantamos, dice esas palabras, bellas palabras de vida que nunca había escuchado en mi vida. Un coro cantamos nosotros, no sé si saben aquí. Bellas palabras de Cristo que nunca en mi vida había escuchado. ¿Qué palabra ha escuchado? Esa qué palabra bella que es. Son las maravillas de Dios
que el Espíritu Santo habla. Oh, yo sé lo que estoy diciendo. En lo poquito que Él me hizo probar, cuán dulce es su palabra, cuán deleite es su palabra. Si usted lee todo Salmo 119, lo verá. Y el salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Sean gratos los dichos de tu boca y la meditación de mi corazón. Y dice: tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Bellas palabras de Dios, del Espíritu Santo. Las maravillas del Espíritu Santo. Hermanos, solo así podemos nutrir la iglesia. Solo así podemos alcanzar con el mensaje del Evangelio a los inconversos. Que el Espíritu Santo que convence, que trae esa palabra, el mensaje, pueda obrar en sus vidas. Y tercero, quiero terminar con eso: las evidencias del Espíritu Santo. ¿Cómo se sabe cuando uno está lleno? Todos vamos en cadena. No sé si han notado. Tiene que haber credenciales, tiene que haber evidencias si un creyente dice que está lleno del Espíritu Santo. Oí una vez en una conferencia y aquel hermano decía: la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Después de muchos años, el Señor me corrigió eso. No es así. ¿Qué dijo, hermano? No es así. No es la evidencia singular. El hablar en lenguas es una de las evidencias, pero no la evidencia. ¿Me entienden, hermanos? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no es que eso es solamente la única, no. Es una de las evidencias. ¿Cómo vamos a limitar con una sola evidencia a un Dios? ¿Cómo vamos a limitar a un Dios que es multiforme, su gracia es abundante e infinito? ¿Cómo vamos a solamente limitar con una sola evidencia? No. Es una de las evidencias. Y esa, una de las evidencias, hablar en lenguas, está en mi lista, está ahí abajo, casi último está eso. Les mencioné, amados, vengo de trasfondo pentecostal. El que hablaba en más alto en lenguas es más espiritual. Y estamos entrando al tema, ahora sí. Presta atención. El que más gritaba en alta voz parece que más espiritual. Pero no es así. Si ustedes leen 1 Corintios, usted se notará, Pablo en una ocasión mencionó de hablar de lenguas. Dice: el que habla en lenguas, ¿a quién habla? ¿A quién habla? A Dios. Y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero no edifica la iglesia, sino a sí mismo se edifica. Y él dice: prefiero hablar en la iglesia 5 palabras con entendimiento. Porque si ya vengo hablando en lenguas, ¿qué cosa ustedes van a entender? Pero dice: pero el que profetiza, dice, edifica, exhorta, consuela la iglesia. Así que si el que habla en lenguas, dice, si hay ese don de interpretación, entonces puede interpretar. Y si no, dice, cállese y habla para sí mismo. Dice, porque aún
hablando en lenguas, habla misterios con Dios y él a sí mismo se edifica. Porque ha habido una confusión, un desorden en la iglesia en Corintios por causa de eso. Dicho eso, queremos considerar 3 evidencias solamente en esta mañana. ¿Todavía tienen tiempo, hermanos? ¿Me acompañan todavía? Volvamos a Efesios, por favor. Volvamos a Efesios capítulo 1. Evidencias del Espíritu Santo. Tercer punto. Número 1, el sello. Segundo, la llenura. Ahora, tercero, las evidencias del Espíritu Santo. Efesios 1, versículo 15. Una de las iglesias más destacadas, preciosamente, había sido dotado, mas sin embargo el Señor ponía carga en el apóstol Pablo para interceder, para rogar por este pueblo, por esta iglesia. Versículo 15. Efesios 1:15. Dice: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que pedía? ¿Qué es lo que oraba incesantemente Pablo a causa de la carga que el Espíritu Santo estaba poniendo en la vida de Pablo por la iglesia en Éfeso? ¿Qué es lo que pedimos nosotros, los pastores, los ministros, para con la iglesia? Que el Señor les bendiga con un carro del año, con una casa nueva, a los jóvenes con una nueva ideal, con un novio que ve bien novio, aunque no vio. Que se casen. ¿Qué es lo que pedimos? Esto es un poco que tiene que ver con los ministros, con aquellos que colaboramos. La carga de haber es, en cuanto a Pablo, en concernente es esto, versículo 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué dice? Espíritu de sabiduría. Número 1, las evidencias del Espíritu. Número 1, la sabiduría del Espíritu Santo. La sabiduría del Espíritu Santo. Dice, os dé, dice el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? En el conocimiento de Él. En eso, en este versículo 17, vemos 2 evidencias: sabiduría del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace la sabiduría del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo? Dice, en el conocimiento de ¿quién? De Él. ¿Cómo podemos nosotros ser anclados, arraigados, fundamentados en la vida espiritual, en la vida del Espíritu? Si no es por el Espíritu Santo, si no es por la sabiduría del Espíritu Santo, si no es por la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela quién es esa ancla. El Espíritu Santo nos introduce, nos mete en esa ancla que se llama Jesucristo. Cierta manera comparo como un minero que penetra
¿Cómo un creyente puede ver a Cristo en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo puede ver a Cristo como un ancla en estas Escrituras si el Espíritu Santo no da sabiduría de revelación? Tome nota solamente, allá en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oídos han oído, ni ha subido en el corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para los que han venido al campamento. Amén. Perdón, mi Biblia creo que está fallando. Así no dice. Cosas que el ojo no vio, ni oídos oyó, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Y cuántos aman a Dios? ¿Y cómo lo amas a Dios? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y a través de su amor nosotros le amamos. Y sin eso no amamos a Dios, aunque digamos te amo. Y comparamos como que tú estarás diciendo a tu novia o a tu novio estarás diciendo. No es así. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos Señor, Señor, Señor? Pero otra cosa es decir Señor por el Espíritu Santo. Cosas que el ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo 10. Versículo 10. ¿Qué pasó en el versículo 10? Ahí sí me acompañan, amados. Primera de Corintios 1:10. Dice, perdón, 2:10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué dice? Nos ha revelado a nosotros. ¿Pero cómo? ¿Cómo nos ha revelado? Aquello que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. ¿Cómo Dios nos ha revelado? Nos ha revelado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo escudriña en lo profundo de la deidad. ¿Quién lo puede traer sabiduría, revelación de lo íntimo de Dios? Solamente el Espíritu Santo, amados. ¿Cuántos anhelamos conocer a Dios? ¿Y cómo conocer a Dios? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el medio de conocer a Dios? Si no es por el Espíritu Santo. Es la obra, el ministerio del Espíritu Santo. Lo mete de lo profundo y Dios nos enseña, nos revela toda la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. En Él no hay engaño, en Él no hay nada. En Él está solamente toda la plenitud de la deidad. Revelación, iluminación. Y en una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen la gente de mí? ¿Qué comentan la gente de mí? ¿Qué están hablando la gente de mí? Ellos dijeron: la gente dice que tú eres uno de los profetas, Jeremías, Elías, algunos de los profetas. ¿Y tú qué dices? ¿Ustedes qué dicen? Allá en Mateo, ¿han leído ustedes? ¿Y ustedes qué dicen? Y ahí se levantó Pedro y dijo: tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres. Ajá, pero cuidado, Pedrito, porque más tarde vas a hablar algo raro. Porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
El Padre, la deidad del Padre, el Dios Padre revela a su Hijo por el Espíritu Santo. La armonía de la deidad. Es el Espíritu Santo, nos introduce ahí, nos mete, nos ancla en uno solo, en Cristo Jesús. Y que esa obra de Él en nuestras vidas, no hay nada y nadie que pueda mover de esa ancla que Él ha puesto, que Él ha revelado en nuestras vidas. Seremos un pueblo, un joven estable, firme en uno solo, en Cristo Jesús. ¿Quién lo hizo eso? ¿Obra de quién es eso? La obra del Espíritu Santo. En Efesios, volvamos. Ponga en Efesios su dedo. Me acompaña un ratito a Éxodo, por favor, perdón. Éxodo 31, en el Antiguo Testamento. Consider esta palabra en la construcción del arca. Éxodo 31. Buscando ese Éxodo 31, nos ponemos de pie para que la sangre circule un ratito. Póngase de pie, por favor. Ya estamos terminando. Éxodo 31. Éxodo 31, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, cuidado que tú hagas, más vale que escuches. ¿Cuántos ministros ponen a ver lo que con nuestros ojos lo ven? ¿Se acuerdan? Pero dice cuidado. Mira, dice, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Llamado. ¿Y qué dice versículo 3? Y lo he llenado del Espíritu. ¿De qué? De Dios. Él llama, Él lo llena. Qué precioso. Él lo llama, Él lo llena. Y dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro. ¿De qué nos habla oro en las Escrituras? El oro nos habla de la deidad de Dios. Dice en oro, en plata. ¿De qué nos habla plata en las Escrituras? De la redención, de la salvación. Dice en bronce. ¿De qué nos habla bronce? Del juicio eterno. Hay juicio, hay misericordia también. ¿Cómo se puede enseñar de Dios? ¿Cómo se puede hablar de Dios? ¿Cómo se puede hablar de la salvación, del juicio, sin ser lleno del Espíritu Santo? Tome asiento un ratito más, ya terminamos. La llenura del Espíritu Santo. En sabiduría, en ciencia y inteligencia y en todo arte. Él quiere dotar, Él quiere llenarnos de su sabiduría. El Señor le dijo bien claro a Nicodemo: el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el que es nacido de carne, y carne es. Pero estos dos no pueden juntarse, no pueden coexistir, cohabitar los dos. Carne es carne, terrenal es terrenal, celestial es celestial, espiritual es espiritual. Lo humano, lo terrenal no entra.
Hermanos, el Señor nos libre de traer cosas, sabidurías del hombre, del mundo, y para hacer algo en la iglesia. El Señor nos libre de eso. El Señor nos ha dotado de su sabiduría, de su poder, de su espíritu, de su revelación, para que Él edifique su iglesia. No hay otras herramientas humanas. Todas son espiritual. Las evidencias del Espíritu Santo: sabiduría del Espíritu Santo, revelación del Espíritu Santo, y aquí otras cosas más mencionan en este pasaje que hemos leído. Pero tercero, el poder del Espíritu Santo. Y con eso terminamos. Vayamos a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3. Versículo 16. Efesios 3, 16. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa, hermanos? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. El poder del Espíritu Santo. No leemos aquello que está escrito allá en Hechos 1:8. ¿Cuántos saben Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Cómo podemos ser testigos de Él en estos días tan difíciles? En este tiempo tan difícil. Por todo lado estamos bombardeados, pero todavía mi Dios está en el trono. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo a través de los siglos. Es más, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que está pasando el Señor lo sabe, pero el Señor ha capacitado a su iglesia con este llamado de la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para prevalecer. Para prevalecer. Si usted lee capítulo 6 de Efesios, del versículo 10 adelante, no vamos a ir ahí. Para prevalecer en medio de todo, en esta lucha espiritual, en esta batalla espiritual. No podemos ser fuertes en nuestras fuerzas, porque ya dije, no es con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu Santo de la promesa. Prevalecer en el poder del Espíritu Santo. Ser fuerte, vencer las tentaciones, vencer dificultades, vencer todo aquello que venga, siendo fortalecidos por el Espíritu Santo en el hombre interior. Parece que uno se cansa, se agota, que se desmaya, que ya no hay fuerza más, pero ahí está el Espíritu Santo para levantarnos. Él levanta al caído, Él fortalece. Hermanos, podemos hablar de esto y muchas evidencias, pero yo quiero terminar con esto. Allá San Juan 7:37, el Señor Jesús se puso en el último día de la gran fiesta. ¿Se acuerdan? Él alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed. La pregunta es: ¿cuántos tienen sed? ¿Cuántos tienen sed? El Señor está aquí. El Señor nos ha convocado. La pregunta es: ¿cuántos tienen hambre y sed? ¿Cuántos quieren experimentar ese sello del Espíritu, aquellos que no han experimentado? ¿Y cuántos anhelamos ser llenos del Espíritu Santo? Y aquellos que hemos sido llenos del Espíritu Santo no es solamente para decir yo fui lleno en el tiempo pasado. No, los mismos discípulos que fueron llenos en capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 4 nuevamente fueron llenos. Sed llenos continuamente, sed llenos.
Oh, muchos vivimos en el tiempo pasado. Cuando Él me bautizó, yo hablaba en lenguas, el Señor me usaba, el Señor hacía maravillas. ¿Y ahora qué está pasando? Quizás nos hallamos en un desierto, quizás nos hayamos derrotados ahí, pero confío y con convicción en el Señor digo, el Señor ha alzado su voz en esta mañana y dice: si alguno tiene sed, ¿qué dice? Quédase ahí donde está. No pienses en su silla, sino en su estado, donde se halla, cómo está, en su estado, su vida, su andar diario. ¿Vas a seguir lo mismo? ¿Vas a estar en ese estado? El Señor está alzando su voz. Si alguno tiene sed, rompe todo aquello que te impide y ven a Él. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Yo anhelo de todo mi corazón, y quiera el Señor que en esta mañana nos conceda. Nos ponemos de pie.